El nuevo decreto del estado de excepción número 459, firmado por el presidente Guillermo Lasso el lunes 20 de junio, amplía el número de provincias en las que rige la medida. El Ejecutivo dispuso la resolución por grave conmoción interna en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, con motivo de las actuaciones violentas que han alterado el orden público. El presidente Lasso firmó el nuevo decreto 459 y derogó el anterior, el 455. Lo hizo en momentos en que la Asamblea se aprestaba a tratar el pedido de derogatoria de la misma medida, que fue dictada el pasado viernes 17 de junio por las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En el documento, además de la inclusión de las 3 provincias, se incluyó capítulos para garantizar el respeto a la prensa y manifestaciones pacíficas. El estado de excepción regirá durante 30 días en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura. El presidente dispuso en el decreto que se notifique sobre el estado de excepción a la Asamblea, a la Corte Constitucional, a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a la Organización de Estados Americanos, OEA. El ex vicepresidente Jorge Glass permanecerá recluido en la cárcel 4 de Quito. La jueza Soledad Manosalvas negó el pedido de habeas corpus al exfuncionario del gobierno de Rafael Correa. La magistrada dio a conocer esa decisión durante una audiencia virtual que se instaló a las 16 horas del lunes 20 de junio. Arturo Escala, abogado de Glass, criticó la decisión de la jueza Manosalvas. Hace pocos minutos, la jueza de habeas corpus de Jorge Glass falló en contra de derecho y la ley, negando el recurso. Gravísima injusticia cometida contra un hombre inocente, escribió en su cuenta de Twitter. Con esa acción constitucional, Glass buscaba dejar la cárcel 4 de Quito y así cumplir sus 2 sentencias ejecutoriadas por cohecho y asociación ilícita en libertad. El también ex correísta y exministro alega problemas de salud físicos, mentales y también amenazas contra su vida dentro de prisión. En esa cita judicial, Glass también pudo intervenir. Aseguró que no se le brinda atención médica pese a haber sido trasladada desde el centro penitenciario de Cotopaxi a la cárcel 4. También amenazó con atentar contra su vida. En cambio, el Servicio de Atención Integral a Privados de la Libertad y el Ministerio de Salud Pública aseguraron que se le ha brindado los seguimientos médicos, el tratamiento y las medicinas para tratar su cuadro de salud. El mercado de transferencia de víveres de Montebello, el mayor mercado mayorista de Guayaquil, está bloqueado por militares, policías y agentes de ATM, quienes están impidiendo el paso de comerciantes y protestantes que desde la madrugada han llegado a este lugar. Unas 200 personas del movimiento indígena en la costa lideraron el bloqueo de Montebello. Se trata de la misma organización que la tarde del lunes 20 de junio protagonizó una marcha y caravana motorizada que partió del mercado de transferencias y arribó en la noche al centro de Guayaquil. Además, en los exteriores del mercado hay concentración de gremios indígenas que se han unido a la marcha contra el gobierno convocada por la CONAIE. Sin embargo, los uniformados están impidiendo el ingreso de compradores, comerciantes, minoristas que buscan abastecerse de productos. Afuera del establecimiento existen largas filas de vehículos. Por su parte, el municipio de Guayaquil, a través de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, informó que el lunes 20 de junio se reforzó el resguardo en mercados municipales como el de Montebello, a fin de garantizar el abastecimiento de productos. El puesto de mando unificado cantonal se mantiene activo con el objetivo de precautelar el orden público y coordinar acciones con la Policía Nacional a cargo de la seguridad. La Policía Nacional del Ecuador aseguró que no es responsable de la muerte de un manifestante joven en el marco de las movilizaciones ocurridas en Guayabamba la madrugada del lunes 20 de junio. Según la institución, la madrugada del lunes 3 personas cayeron a una quebrada en el sector del Redondel de Collas, en Guayabamba. Uno de ellos perdió la vida debido a la precipitación. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson Pavón, afirmó en declaraciones a periodistas que estos casos son aislados y accidentales y enfatizó que no tiene que ver con las actividades que la Policía Nacional se encontraba realizando en ese sector, en lo que a mantenimiento del orden se refiere. Estaban subiendo por la ladera de la montaña para buscar un mejor espacio y a esa hora, en la oscuridad y la topografía del lugar, no se pudo apreciar qué obstáculos y desniveles hay, y así se produce la precipitación de estas personas, describió el coronel de la policía. Pavón explicó que el fallecido era un hombre de 22 años que murió producto de las lesiones causadas por la fuerte caída.
El joven es el primer fallecido en el contexto del paro nacional. Según sus padres, no era un actor político ni pertenecía a ningún movimiento. Únicamente se encontraba en el lugar con el afán de apoyar a la movilización indígena. En el marco de las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la madrugada del martes 21 de junio, a través de una transmisión en vivo, brindó su informe del 8º día de protestas. Dirigentes de la CONAIE hicieron un llamado a la construcción de una sociedad intercultural y pidieron un alto a la violencia del lado del gobierno y sus entes de control. También exigen al gobierno nacional respuesta a los 10 puntos demandados con anterioridad por parte del movimiento indígena. Rechazaron la violencia de las manifestaciones en los últimos días, que ya han cobrado la vida de un manifestante y varios heridos. También pidieron a las autoridades universitarias la apertura de las instituciones como espacios para debatir y llegar a acuerdos mediante el diálogo. La CONAIE hizo un llamado a la conciencia del presidente de la República con la realidad de las comunidades indígenas que desde 1990 es la primera vez que duermen en las calles de Quito. Esto en reclamo a la invasión de la Casa de la Cultura por parte de la Policía Nacional y el miedo de las universidades en abrir sus puertas a la comunidad indígena como casas de asistencia humanitaria. La CONAIE extendió una invitación al diálogo y aclaró que agotarán todas las instancias políticas para llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Luis Lara, ministro de Defensa, emitió el 21 de junio un pronunciamiento desde la sede de la institución en La Recoleta. Advirtió que no permitirá que se rompa el orden constitucional porque detrás de la actividad violenta en las protestas está la mano del narcotráfico. Lara declaró que la democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concentrada de personas exaltadas que impiden la libertad y la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Ciudadanos, las Fuerzas Armadas no permitiremos que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y las leyes de la República. Quiero ser enfático en señalar que las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de ciudadanos que desean vivir en paz, expresó el ministro de Defensa en una conferencia de prensa. Sin mencionar a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el ministro dijo que hay manipulación de la protesta social por parte de quienes han rechazado el diálogo para imponer sus peticiones. En varios pronunciamientos, el líder indígena Leonidas Issa ha ratificado que su demanda es la concreción de los 10 pedidos. Cuando los derechos son vulnerados, como el de la libre circulación, y hay grupos que atacan a otros ciudadanos, según Lara, es cuando el Estado debe tomar acciones para recobrar la normalidad y restablecer la paz. El funcionario no puntualizó qué tipo de acciones se prevé. La Universidad Central del Ecuador se sumó a la postura de la Universidad Politécnica Salesiana de dar acogida humanitaria a los ciudadanos del movimiento indígena que llegaron a la capital en el marco de las protestas. Desde este 21 de junio, el Coliseo de la institución funciona como centro de asistencia. Ambas instituciones receptan donaciones. La tarde del 20 de junio, el Honorable Consejo Universitario de la UC se reunió y resolvió 4 acciones, acorde con su tradición humanitaria y solidaria, según su comunicado. Esto luego de que varios universitarios se tomaron el ingreso principal de esa institución y exigían que abran sus puertas a los manifestantes. Decidieron establecer un centro de asistencia humanitaria en las instalaciones del Coliseo Universitario para la población vulnerable, mujeres, niños y adultos mayores de los pueblos indígenas que llegaron a Quito en el marco del paro nacional. Además de la acogida humanitaria, ambas universidades cuentan con espacios para receptar donaciones de insumos que requieren los manifestantes. Al menos 6 vuelos con destino a Quito fueron cancelados este martes 21 de junio en un lapso de casi 3 horas. Solo 5 aterrizaron en la capital. Los trayectos entre Guayaquil, Quito, de Latam y Avianca, así como los de Manta, Quito y Cuenca, Quito, también de Avianca, suspendieron sus viajes según consta en la página oficial de los arribos del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Además, a las 19:50 de Acuir, desde Guayaquil, tampoco se realizará este martes. En cuanto a salidas de la terminal aérea, no despegaron los aviones con destino a Guayaquil, Manta y Cuenca, que estaban previstos entre las 5 y las 6 de la mañana. Para las 12 horas se prevén traslados y retrasos en la salida
hacia Cuenca, Latán y Guayaquil, San Cristóbal, Ecuador, mientras que los vuelos internacionales, el de Houston de United Airlines y el de Bogotá por Avianca, no despegaron en la madrugada. El paro nacional ha afectado a la llegada de pasajeros y tripulación hasta el aeropuerto de Quito por el cierre de vías en la capital. El experto aeronáutico Nicolás Larena explicó que hay dificultades para la presentación de los tripulantes en la terminal. Las aerolíneas no se han pronunciado del tema en sus cuentas oficiales, sin embargo, en la línea de atención al cliente se solventarán las dudas e información sobre reagendamiento para los pasajeros. Según el último reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la ruta hacia el aeropuerto está bloqueada. La ruta Viva y la de Osvaldo Guayasamín están parcialmente habilitadas, pero la E35 se cerró por completo. En medio de las protestas que se viven en todo el país, la delincuencia no da tregua. Así quedó en evidencia en un video que se volvió viral el lunes 20 de junio, cuando la Policía Nacional interceptó a 2 sujetos sospechosos de asalto. En las imágenes se observa cómo el patrullero intercepta a los posibles antisociales, quienes estaban en una moto y portaban armas. Incluso se mira cómo uno de ellos disparó contra los comensales momentos antes de subirse al vehículo, esto en Quevedo, Los Ríos. La policía confirmó que uno de los sospechosos perdió la vida en el procedimiento. Con gritos de alegría, centenares de colombianos celebraron la histórica victoria de la izquierda que llega por primera vez a gobernar el país, con Gustavo Petro como presidente para el periodo 2022-2026. Lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado. ¡Vamos Colombia! Las reacciones no se hicieron esperar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reafirmó el deseo de mantener una fuerte alianza con Gustavo Petro. Felicitaciones al pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo Gustavo Petro y la construcción de un hemisferio más democrático y equitativo. También se unieron a las felicitaciones mandatarios latinoamericanos de la izquierda, incluyendo a Miguel Díaz-Canel en Cuba y Nicolás Maduro en Venezuela. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avisoran para este hermano país. Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos. En su gobierno lo acompañará Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de Colombia, el segundo cargo más importante de esta nación. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Luego de 3 intentos, Gustavo Petro logra asumir las riendas de la Casa de Nariño. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios. Durante su campaña, el economista de 62 años ofreció una reforma tributaria para hacer que los más ricos paguen más impuestos. Nosotros venimos aquí es a enriquecer pobres y no a empobrecer ricos. Es un gobierno de la vida. Petro prometió dejar atrás la extracción de recursos naturales. Incluso advirtió que al llegar al poder no aprobará ni un solo contrato más de exploración petrolera. Son 3 venenos. El más poderoso, el carbón, y después el petróleo, y después la cocaína. Justicia ambiental. Sobre el hoy presidente electo pesa su pasado como guerrillero del M-19, grupo responsable de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, que dejó un centenar de muertos. Aunque jamás se probó que participara en esa acción, Petro estuvo en otro incidente, el robo de la espada del prócer independentista Simón Bolívar, que estaba resguardada en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá. Seguirán Colombia, seguirán las manos del M-19 y seguirán las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del Libertador.
Hoy, como presidente electo, se ha comprometido a no seguir el camino de otros líderes latinoamericanos. Tengan la seguridad de que yo no buscaré la reelección. Este año, el alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, tiene un mensaje optimista. Voy a un lugar donde se ha resuelto el problema de los refugiados. Es Costa de Marfil, en África Occidental. Lo que vamos a declarar junto con el gobierno de Costa de Marfil es lo que llamamos en lenguaje técnico el cese de su estatus como refugiados de los ciudadanos de Costa de Marfil. Puede que la gente no lo recuerde, pero hace unos años había cientos de miles de refugiados de Costa de Marfil debido a los disturbios civiles y el conflicto dentro del país. Ahora la mayoría de ellos han regresado porque el país está estable nuevamente, gracias también a las buenas políticas del gobierno. Aquellos que permanecen en los países vecinos, esos países básicamente han acordado mantenerlos y darles acceso, eventualmente, inclusión y naturalización en algunos casos. Así que quiero ir y celebrar. El alto comisionado afirmó en conversación con La Voz de América que esto se debe a la disposición política para buscar e invertir en la paz, así como para recibir a los refugiados que regresan y las medidas de regularización en los países receptores. Espero que sigan ese ejemplo. No soy ingenuo. Sé las enormes dificultades de enfrentar esta crisis que provoca el desplazamiento forzado, pero el mensaje es: no es imposible. Asimismo explicó cómo en su opinión este tema ha sido usado con fines políticos. Hay personas que han manipulado los movimientos de refugiados, los movimientos migratorios, asustando a la opinión pública, diciendo que son una amenaza. Su posición siempre ha sido: es imposible tratar con ellos, por lo que su única respuesta es cerrarse. Voten por nosotros y cerraremos las fronteras. La respuesta no es cierta. Es posible resolverlo de manera positiva y efectiva. Hasta final de mayo, Honduras había recibido este año solamente 8 solicitudes de refugio. La nación centroamericana es utilizada principalmente como país de tránsito, porque muchas peticiones de refugio son abandonadas por diversas causas. El último reporte del Instituto Nacional de Migración en Honduras señala que el año pasado recibieron 72 solicitudes de refugio, un descenso respecto a las 109 formuladas en 2020. Sin embargo, estos procesos a veces no es que no se les dé el trámite respectivo por parte de las autoridades, sino que implica mucho lo que desee el solicitante, porque puede ser que una persona solicite asilo, pero al final en el proceso, antes que tenga una resolución, decide abandonarlo. La Oficina de Atención a los Refugiados, ACNUR, establece que cada país debe respetar y otorgar todos los derechos a un extranjero que solicite refugio. En el caso de los hondureños que buscan refugio fuera de su país, la mayoría acude a Estados Unidos y México. Tradicionalmente, en esta etapa de refugio, lo fue en los 80 cuando las guerras en la región. En este momento estamos hablando de 243 personas, no más. Es un número muy pequeño de refugiados y solicitantes de asilo. Se entiende como un refugiado a las personas que no pueden regresar a su país de origen debido a persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias y que, como resultado, requieren protección internacional. Silvia Elena Cerda dice que este mural con la leyenda "Nadie es ilegal", que adorna la Plaza de la Democracia en San José, representa a los miles de nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica desde la década de los 70. Algunos por los conflictos armados, otros por los desastres naturales y los más recientes por la crisis sociopolítica. Verdaderamente duro, porque nos toca pasar cosas muy difíciles. Silvia llegó hace 4 años a Costa Rica, pero cuenta que obtener un documento como refugiada fue lo más difícil. Las listas de espera e inmigración son largas y los tiempos de espera para conseguir un documento son lejos. Alan Rodríguez, subdirector de la Dirección de Migración de Costa Rica, explicó a La Voz de América que el aumento de la migración de nicaragüenses en los últimos 4 años supera a los más de 80,000 refugiados que dejó la guerra civil durante la década de 1980. Tenemos cerca de 180,000 solicitudes de refugio que se han recibido y de esas el 89% son nicaragüenses. Incluso la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, muestra su preocupación por la dimensión de la migración. Desde la época de las guerras civiles en Centroamérica no había habido hacia Costa Rica un desplazamiento tan grande de personas en necesidad de protección internacional.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, hay más de 700.000 migrantes nicaragüenses, quienes representan casi un 11% de sus más de 6 millones de habitantes. Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad, como los más de 800 vuelos de aerolíneas cancelados el domingo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses. Espero que la economía se desacelere. Ha estado creciendo a un ritmo muy rápido a medida que la economía, como el mercado laboral, se ha recuperado y hemos alcanzado el pleno empleo. Es natural ahora que esperamos una transición hacia un crecimiento constante y estable. Estados Unidos enfrenta incertidumbre también en el frente político. El Senado aún no ha aprobado ninguna medida de control de armas, después de varios tiroteos de masa. Mientras la Corte Suprema estadounidense podría anular esta semana el derecho federal de la mujer al aborto. Y el Comité sobre el 6 de enero, a través de sus audiencias, seguirá mostrando esta semana lo cerca que estuvo Estados Unidos de una toma autoritaria del poder con el presunto intento de golpe del expresidente Donald Trump, quien niega cualquier responsabilidad. Lo que creo que la gente debe destacar en estas audiencias es cuánto estuvo involucrado el presidente en el periodo previo al 6 de enero, cómo llegamos a una posición en la que tanta gente acusó al Capitolio porque honestamente creían que la elección fue robada. Mientras el conflicto en Ucrania sigue involucrando a Estados Unidos y creando consecuencias económicas globales, las elecciones de medio término podrían crear en noviembre aún más divisiones políticas antes de una incierta carrera presidencial en 2024. En Guatemala, al menos 21 fallecidos y más de 640.000 personas afectadas. Ese es el saldo de las lluvias e inundaciones que azotan desde mediados de mayo y que cobraron intensidad en los últimos días por la tormenta Celia. El Ministerio de Salud Pública de ese país declaró una alerta roja institucional en la red hospitalaria nacional, donde miles han sido atendidos en las últimas horas. El periplo por Turquía, Argelia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán coincidió con los esfuerzos del país sudamericano para incrementar relaciones comerciales con esos países, con la meta de sortear las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto por considerar que Maduro se reeligió en 2018 gracias a unas elecciones fraudulentas. Grandes acuerdos en cuanto a inversión de petróleo, gas, agricultura, alimento, turismo, transporte aéreo, conexión, Venezuela abierta al mundo. Una gira necesaria en el momento preciso, una gira exitosa. Algo que le interesa enormemente a Miraflores, que es el efecto mediático, porque creo que la visita es un 98% de efecto mediático. El dirigente opositor Andrés Velázquez considera que el viaje del mandatario fue un fracaso y deja en evidencia la conexión que tiene la actual administración con gobiernos que cometen delitos de lesa humanidad. Es una gira que yo la calificaría de inútil para el país, inútil para el bienestar de los venezolanos, inútil para los intereses del país. El presidente Maduro informó que a partir de esta semana se celebrarán encuentros en Caracas con los emisarios de los países que visitó durante su gira. Brendan O'Brien culminó su periodo de 5 años como encargado de negocios en El Salvador. Después de 5 años de vivir en El Salvador, ha llegado el momento de decir adiós. Durante su periodo en el país, O'Brien fungió como cónsul general, ministro consejero y finalmente como encargado de negocios. En un video divulgado por la Embajada de Estados Unidos, O'Brien habló sobre su trabajo en el país durante la pandemia, la reactivación económica, la educación y el sector privado, entre otros rubros. Ha sido un privilegio haber conocido este gran país y su maravillosa gente. Estaré por siempre agradecido por su calidez, hospitalidad. Yo voy a estar aquí apenas unas semanas como encargado de negocios
Patrick Ventrell será el nuevo encargado de negocios, un rol que ejercerá como interino mientras el Senado de los Estados Unidos confirma al embajador designado William Duncan. El analista Jorge Villacorta opina que la acción de no enviar a un embajador es un mensaje de Estados Unidos ante las tensiones con el gobierno de Nayib Bukele. Creo que ese es un evidente mensaje diplomático. Y el hecho de no enviarlo, a pesar de que ya tiene nombre en el Congreso, pues significa la actitud, una especie de respuesta del gobierno de los Estados Unidos frente a la actitud y a lo dicho por el presidente Bukele y su administración. Washington no tiene a un embajador en El Salvador desde la salida de Ronald Johnson a inicios de 2021, tras el cambio de gobierno en Estados Unidos. Es como una terapia para mí, los libros. Y cada vez que siento esa tristeza de que yo vengo aquí para escoger un libro y tratar de perderme. Con timidez, una de las privadas de libertad del penal de San Sebastián en la ciudad de Cochabamba relata su experiencia con este programa que no solo le sirve para acumular horas y estar más cerca de su libertad, sino también para disfrutar de un hábito que antes no tenía. Podían leer más de un libro y se les otorgaba, ¿no? Y se les hacía un seguimiento en la semana, cuál es el avance que tenían estos privados de libertad. Ha sido una actividad muy positiva para los privados de libertad. En unas 45 cárceles de Bolivia, el programa Libros por Rejas ha captado a más de 800 participantes. Por cada libro de unas 400 páginas aproximadamente, se conmutan 40 horas validadas con una prueba o ensayo que les da derecho a un certificado. Hay señoras que recién están aquí estudiando para salir bachilleres. Entonces esas señoras se han emocionado con libros para niños. Y a mí me emociona que empiezan a leer con eso. Libros por Rejas puede ayudar no solo a fortalecer los procesos de reinserción social, sino también a aliviar el gran problema de la detención preventiva en el país.